llevándole capacitación, llevándole programación neurolingüística, desarrollo de la inteligencia, manejo de los 5 sentidos, desarrollo de los 2 hemisferios cerebrales. O sea, potenciar al ser humano para nosotros es la base sobre la cual se construyó este sueño de la voz de la conciencia. Y ese trabajo social se ha hecho en 45 ciudades del país. Se ha hecho en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería. Estamos en el sur, en Pasto, en Ipiales, en el eje cafetero. Estamos en Cali, en Popayán, en Bucaramanga, en Bogotá. Entonces hay muchos grupos, por ejemplo hay ancianatos, hemos trabajado con todo lo que es la parte indígena, con negritudes. Entonces todos estos grupos sociales que estaban dispersos, a través del trabajo de 13 años lo que creamos fue una gran red social en el silencio, porque es que la mayoría de trabajo social en este país está totalmente silenciado. Y lo que ha hecho la voz de la conciencia es decirle a esos hombres y esas mujeres que nos están viendo en este momento por la televisión, decirles que aquí hay un movimiento que tiene en cuenta ese trabajo silencioso que se ha venido construyendo y que quizás ha pasado al anonimato. Es mucha gente alrededor del país que hace cosas gigantescas y que nosotros lo que estamos haciendo es sumarla para el proceso de la voz de la conciencia. Candidato, con todo el realismo y la sinceridad, ¿cuántos votos aspira a sacar en medio de unas elecciones que son diferentes desde ya a las que hemos tenido, por el número de candidatos, por lo que ha significado todo el proceso de la reelección y obviamente teniendo en cuenta los resultados de las encuestas que si bien no determinan el resultado, pues son un indicador? Con todo el realismo, le pido que me diga cuántos votos aspira usted a obtener. Bueno, antes de responderte cuántos votos yo quiero, porque estamos hablando de un momento coyuntural, ¿no? Pero hay que hablar de la situación del país desde el punto de vista sistémico, orgánico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que analizar los 62 años, los últimos 62 años, la situación que ha venido pasando, el marketing político hacia dónde está apuntando realmente dentro de este país, y se nos olvida que del 60 al 65% en el país no está participando precisamente en las elecciones, porque están cansados de la política tradicional. ¿Qué quiere decir? Que están esperando algo nuevo, algo diferente, algo donde ellos sientan que no es el candidato el importante, sino que son ellos los protagonistas de la transformación de una nación. A eso nosotros le estamos jugando. Y ahí es donde va a estar la gran sorpresa que nosotros estamos generando desde las bases sociales. Así como aparecimos con 1 millón de firmas que fueron aprobadas, no se les extraña a ustedes que el 30 de mayo la voz de la conciencia no solo sea una noticia política en Colombia, sino América Latina y el mundo. Entonces darte números no me gustaría, pero ¿sabes qué sí te diría? Que mucha gente de la que nos está escuchando sabe que hace 62 años ha estado esperando este momento. Hay mucha gente que está en la casa y que nunca se había motivado a salir a votar en unas elecciones porque veía siempre la misma, el mismo, digamos, discurso, la misma propuesta, pero no algo que los involucrara a ellos como protagonistas. Y te diría, si el 65% no participa, son 18 millones de colombianos que están ahí latentes. Si nosotros logramos tocar el corazón de esos hombres y esas mujeres, la sorpresa va a ser contundente para el 30 de mayo. ¿Qué ha sido el aspecto, cuál ha sido el aspecto que hay que mejorar con mayor prontitud, el principal del gobierno de Uribe? ¿Cuáles han sido esas principales fallas que la voz de la conciencia dice, contra esto estamos luchando, esta va a ser nuestra prioridad? Bueno, la fundamental, la falacia que se ha convertido la seguridad democrática como un caballito de batalla en el cual se ha venido construyendo, los otros candidatos han venido haciendo la misma propuesta. Nosotros vemos que la seguridad democrática en sí tiene unas fallas estructurales que no se han reconocido ante el país, y dentro de esas fallas estructurales podría decirle, hay que reconocer que hubo unos logros, pero hay unas grandes fallas. Por ejemplo, el proceso de desmovilización. Uno puede quitarle las armas a las personas que están en estos grupos al margen de la ley, pero no se nos puede olvidar a nosotros que ellos quedan con un entrenamiento. Y ese entrenamiento es el que se nos llevan a los barrios y hoy da como resultado las bandas emergentes en todo el país. ¿Qué significa esto? Que estamos atacando la guerra con más guerra. Pero lo que significa es que esos jóvenes que hoy están en la guerra, no importa si son paramilitares, guerrilleros o delincuentes, son el resultado de una inequidad social de gobiernos anteriores. ¿Qué estamos buscando nosotros? Atacar esta guerra, no con más guerra, sino con vida. ¿En qué sentido? Generar oportunidades para evitar que los jóvenes se nos vayan precisamente a engrosar las filas de estos grupos por falta de oportunidades. Entonces, estructuralmente, nosotros consideramos que no puede existir una seguridad democrática si no existe una seguridad social. Entonces hay una profunda contradicción. Por un lado te ofrecen seguridad,
democrática a través de las fuerzas militares y eso está bien. Pero ¿cómo te quitan la seguridad en la salud desde el punto de vista social? O sea, aquí te protegen la vida, pero aquí te la quitan. Si te da una gripa, si te da una apendicitis, no tienes GPS o teniéndola, incluso no tienes derecho a esa situación. Entonces nosotros lo que estamos hablando es claro, por eso somos un grupo totalmente independiente, no estamos casados con ningún grupo político tradicional, ni de izquierda ni de derecha, y tampoco estamos de acuerdo, ¿no?, en estar casados con grupos económicos, porque eso le quita transparencia al proceso democrático y las propuestas realmente no van a estar en favor del pueblo colombiano, sino de unos grupos específicos. Permítanos un instante, candidato doctor Robinson, porque vamos a presentarle un personaje bien simpático, que dice de todo y no dice absolutamente nada. Ya volvemos con usted. Continuamos en Etcétera. Hoy nuestro invitado es el candidato presidencial por el movimiento La Voz de la Conciencia, Robinson Alexander Devia González, costeño y candidato presidencial, como les decimos. Tenemos una llamada, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les habla su amigo de siempre, Jorge Barón, Televisión. Televisión y mi segundo apellido. Entusiasmo Colombia. Y estoy llamando para saludar a mi amigo Robinson Devia, para felicitarlo, porque si está en la contienda electoral a pesar de las encuestas, es porque a él le sobra entusiasmo Colombia. Robinson, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, Robinson, pero muy bien. Yo quiero, Robinson, sumarme a tu bonita causa. Para promoverla te propongo lo siguiente. ¿Por qué no compones un jinglecito así bien pegajoso y lo promovemos en un concierto del Show de las Estrellas? No, me parece bien. Ya nadie me silencia, yo soy la voz de la conciencia. Tú le pones la música, Jorge. Qué bueno, ¿cómo diría? Repítemelo, Robinson. Ya nadie me silencia, yo soy la voz de la conciencia. Ya nadie me silencia, yo soy la voz de la conciencia. Entusiasmo, te imaginas, Robinson, todos los colombianos en el concierto moviendo sus manitas para un lado, para la otra. En la presidencia, la voz de la conciencia, Robinson. El 7 de agosto te voy a contratar, no te preocupes. Claro, ahí tienes un trabajito Robinson, ya contratado. Por supuesto, mire, para terminar de bendecir tu campaña, te doy una patadita de la suerte. Claro que a ti te la doy pasito, no como a otros políticos. No les quiero dar la patadita, sino cogerlos a pata, Robinson. Pero a ti te la doy pasito. Robinson, vas muy bien por ese entusiasmo, Robinson. Un abrazo, gracias, amigos, y felicidades. A usted muchísimas gracias, don Jorge. Óigame, doctor Robinson, ahorita mientras estábamos aquí en la pausa comercial, decía yo que si Andrea le preguntaba con realidad realmente cuántos votos esperaban. Sí, claro. Yo le decía, esto es una utopía, pero las utopías son para construirse. ¿Qué tal que el hombre no tuviera utopías o sueños? Pero en este momento no es, ellos, ¿no? Claro. Pero en este momento no es más una quimera, y de ser una quimera frente, no nos digamos tonterías, frente a las maquinarias políticas que hay en Colombia, puede usted montar lo que quiera, pero la maquinaria es la maquinaria. ¿Eso pararía su trabajo social o seguiría capitalizando todo este trabajo hasta ahora, proyectándola a 4 años? Mira, dice Miguel de Unamuno, ¿no? Para convencer hay que estar convencido. Y hoy le decía a un voluntario de Bogotá que me preguntaba lo mismo. Yo le decía, mira, si tú planteas eso, la gente dice, no, votemos por este otro porque el proyecto de nosotros es a 4 años. El gran problema que tiene la Colombia de hoy es que en este tiempo hay unas consecuencias de tipo económico, social. Nosotros estamos en una bomba social gigantesca. Por ejemplo, el fenómeno que ocurrió en el 2008 de la intervención de las pirámides, sacándonos el problema de lo que es el gobierno como tal y la empresa en la mitad. Quedó una población como tal afectada, más de 8 millones de personas. Hoy día yo sé que muchos de ellos están a punto de perder su casa y esa bomba social está allí y no se toca, ¿no? Y perdón, y esos 8 millones acudieron a entidades como DMG para redimirse económicamente y tener una oportunidad de vida que nunca antes la habían podido tener. Y ahí vieron como una visión esperanzadora que tenían tal vez esa posibilidad. Lo que pasa, no hablemos de
específico porque fueron muchas, ¿no? Fueron muchas. A mí lo que me interesa realmente es la problemática que quedó en la gente. O sea, estamos hablando de más de 8 millones de personas. Hay casos saquemos cuentas así rapidito, ¿no? Si las intervenciones fueron en noviembre, mucha de esa gente quedó sin capital y duraría en noviembre, diciembre, enero, febrero sin pagar la cuota, que quiere decir que comenzó un proceso judicial para embargar sus casas que ahorita podría estar reventando.